Bienvenidos a las perlas ultrasonográficas. Soy el doctor Víctor Segura Lemus, médico internista intensivista de El Salvador. Y hoy vamos a hablar un corto tiempo para no tomarles mucho su espacio sobre el volumen sistólico y evaluación ecocardiográfica o ecográfica. Cómo poder evaluar el volumen sistólico del gasto cardíaco a través de una evaluación ecográfica. Esto es algo realmente sencillo, pero que necesita ejercitarse. Eh, Tenemos varias ventanas cardíacas que pueden servirnos para el mismo fin. En este caso, vamos a utilizar dos ventanas. Una es la ventana paraesternal, donde por lo general dirigimos nuestro transductor sectorial hacia el hombro derecho del paciente en el segundo o tercer espacio intercostal y obtenemos esta imagen donde vemos ventrículo derecho, aorta, aurícula izquierda, podemos ver a veces aorta descendente, ventrículo izquierdo y podemos visualizar lo que llamamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a ver acá, ventrículo derecho, septo, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. A veces podemos ver por acá la aorta descendente, vemos la aorta y vemos específicamente el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es esto que vemos acá. Y podemos hacer una medición de el diámetro inicialmente, como lo vemos acá, y con el diámetro podemos encontrar el área seccional de la aorta. Diámetro al cuadrado por 0.785 y entonces esa operación matemática me permite transformar algo que era unidimensional y que solo es el diámetro en prácticamente un área de sección en tres dimensiones que parece un vaso. Esto es bien importante porque vamos a ver a continuación cómo es que hacemos la medición. Entonces, primero, en el eje largo, en la ventana del eje largo, vamos a encontrar el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y utilizando esta fórmula hacemos el cálculo del área seccional de la aorta que la transforma prácticamente en un tubo. Luego vamos al plano de las 5 cámaras donde nuestro transductor hará un corte del corazón y nos mostrará 4 cámaras y también la salida de la aorta si hacemos 5 cámaras. Colocamos nuestro transductor debajo de la tetilla o donde está el punto de máximo impulso y dirigimos nuestro puntero hacia el hombro izquierdo o la axila del paciente. Y vamos a generar este corte que vemos acá. Y aquí vamos a tener un ejemplo. 5 cámaras, 4 cámaras, 5 cámaras. Y al tener las 5 cámaras, prácticamente vamos a poder eh, hacer el cálculo de la siguiente manera. Si tenemos el tracto de salida acá, dirigimos el Doppler pulsado hacia el tracto de salida y vamos a obtener este Doppler espectral, donde vamos a ver estas cuñas que le llamamos BTI. El BTI, por lo general, debe ser más de 20 centímetros para tener un volumen sistólico de 70 mililitros. Y observen bien que el ventrículo izquierdo debe de quedar bien alineado hacia el centro debe quedar bien alineado hacia el centro de la pantalla y prácticamente nuestro Doppler pulsado debe quedar prácticamente recto hacia la entrada del tracto de salida. Esto lo podemos verificar también con Doppler color. Ojo, una vez hacemos eso y tenemos el BTI puede ser medido en tiempo, centímetros por segundo, pero acá lo que nos interesa más bien es un dato que nos va a dar el aparato y que por lo general nos lo va a dar en centímetros. Nos va a decir, por ejemplo, el BTI mide 20 centímetros. ¿Qué significa eso? Que si observan el BTI es una serie de granulados, una serie de gránulos, que prácticamente cada gránulo es un glóbulo rojo. Y el BTI lo que significa es a qué distancia ha sido lanzado el glóbulo rojo.
y como observan es como prácticamente una pirámide, que significa que los glóbulos rojos durante la eyección fueron lanzados a corta distancia o a larga distancia, pero que en promedio ha sido lanzado a 20 centímetros, en promedio. O sea que ese dato de 20 centímetros es prácticamente como un rectángulo, donde dice en promedio el glóbulos rojos han sido lanzados a 20 centímetros. ¿Por qué es importante ese dato? Porque yo ya tenía el área seccional, o sea, había transformado en un vaso, digamos, el tracto de salida, y ahora sé cuántos centímetros se llenó ese vaso. Si yo ya tengo eso, tengo el vaso y tengo el que tanto se llenó, tengo el volumen sistólico, o sea, multiplico el área seccional por el BTI y entonces obtengo el volumen sistólico. Y si tengo la frecuencia cardíaca del paciente, que la puedo medir de diferentes maneras, y ahora si tengo el volumen sistólico lo multiplico por frecuencia cardíaca y tengo el gasto cardíaco. Ojo que he necesitado un eje largo, un 5 cámaras, medir el diámetro del tracto de salida, transformarlo en área seccional de la aorta, medir el BTI, que es el promedio de distancia al que han sido lanzados los glóbulos rojos, y al tener el BTI, me dice 20 multiplicado por el área seccional de la aorta, eso me da el volumen sistólico, multiplicado por la frecuencia cardíaca, me da el gasto cardíaco. Ok, pero usted me dirá, pero mire, el paciente está en ventilador mecánico con mucho volumen, con PIB bien alto, el pulmón inflado que casi no se desinfla por ese PIB tan alto, y entonces es imposible poder lograr un eje largo o un 5 cámaras. Bueno, le recomendaría de que si no tiene un traje esofágico, utilice su transductor para hacer el plano supraesternal. En el plano supraesternal, usted puede ver la aorta y puede ver la aorta ascendente o la aorta descendente. Puede ser que a veces solo vea una, pero lo importante es que el flujo de la aorta ascendente sube hacia el transductor y el de la descendente se aleja del transductor. El de la ascendente se acerca al transductor y el de la descendente se aleja. ¿Qué significa eso? Que el BTI, el Doppler pulsado, colocado sobre la aorta ascendente será positivo porque se acerca y el de la descendente será negativo. Pero importante es que ya tengo el BTI. Pero bueno, no tengo un eje largo para conocer el diámetro del tracto de salida ni la seccional de la aorta. Bueno, utiliza esta fórmula que está aquí, 5.7 por la superficie corporal, más 12.1, y esta es una fórmula que se hizo de un estudio muy largo, donde usted saca en promedio cuánto podría medir en un paciente de acuerdo a su edad, su talla, su sexo el área seccional de la aorta. Entonces, si utiliza esta fórmula y que usted tiene el BTI medido por la ventana supraesternal, sea de aorta ascendente o descendente, usted va a poder tener siempre los mismos datos que anteriormente vimos, volumen sistólico y gasto cardíaco. Ahora, tome en cuenta que si utiliza el de la descendente va a ser un 30% menos porque ya mucha sangre se dirigió hacia la parte superior del cuerpo. ¿Es pecado hacer esto? No, miren, hay equipos como el Doppler esofágico que monitoriza el gasto cardíaco continuo, o por ejemplo el USCON que hace lo mismo con la escotadura supraesternal. Y lo que hace este aparato nada más es ver el BTI, medir el BTI y en base a la fórmula que anteriormente vimos, calcula el gasto cardíaco que le está dando y un aparato bastante caro. En cambio aquí está usando su mismo aparato de ultrasonido para hacer algo que es sencillo y que le permite medir el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Bien, finalizamos 9 minutos para esta perla ultrasonográfica de volumen sistólico y evaluación ecográfica. Les saluda el doctor Víctor Segura Lemos, médico internista e intensivista de El Salvador, y espero que esta información les sea de mucha utilidad para su práctica diaria.